Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Jaramillo, hago grupo con el compañero Carlos Julio Ortega Rieta y voy a presentar lo que es el aprendizaje supervisado versus el no supervisado y en qué caso sería aplicar cuál tipo de aprendizaje para qué tipo de empresas. Como introducción tenemos que el Machine Learning se divide en tres tipos de aprendizaje principales, que son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y aprendizaje por refuerzos. Debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial se está integrando cada vez más a lo que es nuestra vida cotidiana y resulta de suma importancia que las empresas también adapten sus procesos a este tipo de tecnología con el fin de no quedar en el pasado o digamos atrasadas en lo que es el mercado actual. Además, los modelos de Machine Learning suelen ser de suma importancia para el desarrollo de lo que se conoce hoy en día como el Internet de las Cosas, lo que es la interacción del ser humano con todos los dispositivos que tiene en su hogar para facilitar su vida. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado, principalmente podemos decir que el aprendizaje supervisado es aquel que requiere de ciertos datos al inicio para poder dar unos datos de salida. Básicamente así podría definirse, teniendo en cuenta el no supervisado y el reforzado. El aprendizaje supervisado usa dos algoritmos principales. El primero es el de clasificación, entendido como la agrupación de los datos que recibe dependiendo de sus características. Un ejemplo, digamos, muy sencillo de entender sería cuando recibimos un correo y el mismo servidor de Google o el correo que usemos lo clasifica como spam, como promoción o como un correo que podemos recibir. Y por otra parte, otro ejemplo sería el tema de las redes sociales. Cuando una persona es capaz de bloquear a ciertos usuarios, estamos haciendo una clasificación de esas personas y de manera automática ya no puede ver nuestras publicaciones. Aquí podemos ver un ejemplo, se puede ver cómo serían los datos en crudo, por decirlo de una manera, y cómo sería cuando ya se han clasificado. Otro algoritmo que usa es la regresión, es decir, se toman variables independientes con variables dependientes y se busca una relación entre ellas. ¿Para qué nos sirve esto? Dentro del mundo empresarial, en el estudio de mercadeo sobre todo, lo que se busca estudiar es cómo las características de ciertos clientes hacen que tengan tendencia a adquirir ciertos productos. Entonces, mediante la regresión se pueden identificar esa relación entre esas variables, entre las características propias de un cliente y la tendencia de compra. Es de suma importancia para el estudio de mercado, para las empresas que quieren dirigir sus estrategias publicitarias hacia cierto tipo de personas. El aprendizaje no supervisado, a diferencia del aprendizaje supervisado, digamos que la principal diferencia sería que no requiere unos datos de ingreso. Es decir, el aprendizaje no supervisado no busca predecir un comportamiento, sino que básicamente busca explorar los comportamientos, busca saber qué pasa y en base a eso se toman las decisiones. Entonces, utiliza digamos que dos algoritmos, que sería la asociación de clústeres, muy parecido a la clasificación, es decir, se toman características de los datos y en base a eso se clasifican de cierta manera. ¿Qué pasa? Que en el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, se toman datos más específicos. Aquí podemos ver ejemplos como la ubicación, los niveles de ingresos de la persona, la edad de los compradores, etc. En la asociación, dentro de la publicidad, es aquella herramienta que se utiliza mediante Machine Learning, mediante inteligencia artificial, para de alguna manera recomendar de manera más fiable a los posibles clientes un producto. Entonces no te dicen las características, atributos del producto como tal, sino que te dicen, bueno, tantas personas han adquirido este producto y además han comprado este. Es una motivación más, por llamarlo de una manera, para que el cliente se interese en ese producto. Como igual que los anteriores algoritmos, de suma importancia para las empresas para poder dirigir sus campañas de marketing. Las principales diferencias entre el aprendizaje supervisado y no supervisado, como ya se mencionó antes, sería que uno busca predecir un resultado específico, es decir, cuando se usa este tipo de aprendizaje, ya por decirlo de una manera sencilla, ya se sabe la respuesta que queremos llegar y este algoritmo queremos que llegue a esa respuesta.
Por otro lado, el no supervisado busca explorar, es decir, descubrir patrones, comportamientos y en base a eso elaborar una estrategia que optimice el uso de esos datos para la toma de decisiones en la empresa. Por este mismo motivo, el aprendizaje supervisado pues, utiliza la etiqueta de datos, es decir, una pequeña clasificación, por decirlo así, una pequeña definición de cada dato, mientras que el no supervisado no usa las etiquetas, simplemente estudia los datos en crudo y de ahí descubre los patrones. Otra diferencia importante sería obviamente los algoritmos que usan. El primero, el aprendizaje supervisado, como se vio antes, utiliza la regresión, la clasificación, etc. Y el no supervisado, los algoritmos de clustering y el análisis de componentes principales. El aprendizaje supervisado llega a resultados concretos y puede categorizarlos y en base a esto pues puede hacer ciertas predicciones. En cambio, el aprendizaje no supervisado, por decirlo de una manera, es muy general, es decir, no identifica el dato como tal, sino la estructura de este dato y funciona para la segmentación de clientes. Como se dijo anteriormente, el aprendizaje supervisado requiere un conjunto de datos con ejemplos y respuestas, es decir, un historial por el cual él se base para dar una respuesta o una predicción, a diferencia del no supervisado que solo requiere los datos en crudo para poder estudiarlos y analizarlos. El modelo del aprendizaje supervisado se usa para ajustar las predicciones, ya se conoce la respuesta antes de usar el modelo. El aprendizaje no supervisado lo que busca es similitudes, diferencias, busca las relaciones entre los datos, busca hacia qué apuntan los datos y en base a eso pues una mejor toma de decisiones a nivel empresarial. Las desventajas de cada uno. Entre las principales desventajas pues del aprendizaje supervisado sería el tiempo que toma la clasificación de los datos y sus respectivas etiquetas. ¿Cuál es, digamos, una ventaja grande de este aprendizaje? La precisión. Como ya se sabe, ya se conoce un historial del comportamiento de los datos y además se sabe a qué respuesta se quiere llegar, tenemos mucha más precisión en el resultado. Pero obviamente trabajar en esta clasificación de tantos datos requiere tiempo, requiere inversión, requiere infraestructura, etc. Desventajas del aprendizaje no supervisado al ser más general, al ser un tipo de algoritmo un poco más exploratorio, por decirlo así, es decir, que busque identificar patrones, que busque identificar comportamientos. Entonces sus resultados no siempre van a ser precisos y se podría decir que pueden ser erróneos incluso. ¿Por qué? Porque no tienen una base por la cual empezar, entonces no podríamos obtener unos resultados confiables, ¿sí? Las ventajas, como ya las vimos, es que se pueden descubrir nuevas tendencias que antes no se podían ver, se pueden encontrar nuevas características en los datos, en los mismos clientes, que otras empresas no tengan en cuenta y que se podrían aprovechar para la estrategia de marketing. En este contexto, ¿qué tipo de Machine Learning es mejor? Pues aunque el aprendizaje supervisado es más preciso, digamos que busca predecir ciertas cosas y tiene una base más sólida como son los datos como el historial de los datos, el comportamiento de los datos, digamos que serviría para una empresa que ya esté establecida. Es decir, una empresa que ya tenga un mercado establecido, una empresa que busque proyectarse o crecer más y que realmente sepa el riesgo que está corriendo al hacer ciertas inversiones. Por ejemplo, si una empresa ya conoce su mercado, ya conoce a los clientes, las características, puede usar este tipo de algoritmo para predecir si una nueva sede en algún país o ciudad va a triunfar realmente, va a tener los mismos ingresos que otra. Obviamente nunca va a ser preciso, pero podría servir para eso. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado podría ser de mucha utilidad para empresas que busquen explorar el mercado. Entonces, que busquen conocer un poco más el contexto en el cual están ofreciendo sus productos y servicios. ¿Por qué? Porque el no supervisado toma los datos, todos los datos de ventas, podría ser, por ejemplo, tal cliente compró esto en tal fecha, tal cliente con tal edad compró esto en tal fecha, y en base a eso
El aprendizaje no supervisado se encarga de clasificar esos datos, bueno, organizarlos en clústeres para ser más específicos y encontrar ciertas relaciones entre esas variables, tanto las características del cliente como las compras que está haciendo. Y teniendo esa información, pues la empresa ya tiene más claro lo que es el mercado en el cual está entrando y puede dirigir de mejor manera su campaña de marketing. Esto sería todo, esta sería la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.